surgió porque vinieron a Misiones un grupo de investigadores a generar lazos institucionales y quien es actualmente mi director me invitó a participar de una charla donde mi actual codirector, presentaba un poco su proyecto de investigación en las juanitas, que son un género de especies de peces que se denomina Crenicicla. Y a mí me sorprendió mucho esta presentación porque yo no sé nada de peces, o sea, realmente recién empiezo, pero me sorprendió que exista tanta diversidad en este género y tanta diversidad morfológica en nuestra provincia y que sea un grupo de especies tan interesante y que se sepa tan poco en investigaciones nuestras, ¿no? Porque sí existen una serie de investigaciones, bueno, con integrantes de CONICET de otras provincias, pero también con investigadores extranjeros. Entonces, a mí me sorprendió eso, que no sepamos casi nada de las especies. Y me maravilló porque es un modelo que nos permite responder un montón de preguntas biológicas y evolutivas y que estén acá y que lo podemos estudiar. Y salir en cualquier arroyo que vamos a Misiones las encontramos, entonces eso es como muy impresionante. Las juanitas son cíclidos, que son peces, son una familia de peces que son muy diversos y que son muy bien estudiados en otras regiones del mundo. Por ejemplo, en África y en Centroamérica son grupos de especies que son modelos para responder ciertas preguntas. Y es muy interesante que eso también ocurra acá en Misiones y que las juanitas representan otro caso de, digamos, de una gran diversidad de especies a partir de un único ancestro común. Y esa gran diversidad se especializa a nuevos hábitos alimenticios o diferentes nichos ecológicos. Entonces, esa diversidad, tanto de especies como morfológica, nos permite hacernos preguntas de cómo surgen las especies y qué procesos evolutivos están por detrás de ese surgimiento. O sea, responder a unas preguntas, digamos, fundamentales de lo que son de la especiación, que todavía no están resueltas, y bueno, vamos a estudiarlas. Yo me enfoco principalmente en las juanitas que habitan el río Iguazú, los afluentes del Iguazú, y las que habitan los afluentes del río Uruguay, específicamente esos dos grupos. Lo que es interesante es que tenemos, por ejemplo, 4 o 5 especies en cada grupo de especies, pero ellas se encuentran de manera simpátrica, o sea, se encuentran todas al mismo tiempo y en el mismo lugar, ocupando el mismo ambiente, pero son morfológicamente diferentes y nuestra hipótesis es que se alimentan de cosas diferentes. Entonces, la pregunta es cómo surgen estas especies en el mismo lugar, sin una barrera geográfica, y cómo se adaptan a nuevos nichos ecológicos. Estos grupos de especies son considerados radiaciones adaptativas, que es un concepto también muy importante en biología, que es cuando en realidad no se sabe muy bien cómo surgen las radiaciones adaptativas, es decir, que de un ancestro o de una especie ancestral surjan varias formas diferentes y que estas formas o poblaciones que tienen algunas diferencias ecológicas se aíslen unas de otras, es decir, que ocurra el proceso de especiación. En el caso de las juanitas todavía no sabemos muy bien cómo ocurre, sabemos que ocurre porque hay evidencias de que cada uno de estos morfotipos o de cada de estas especies que están adaptadas a diferentes dietas tienen cierto grado de aislamiento, pero aún hay evidencia de que pueden hibridar o que puede haber algún tipo de flujo génico entre estas especies. Se ha visto, por ejemplo, que especies de cíclidos de África, cuando estaban separadas por barreras ambientales, que en este caso era la penetración de la luz, y la penetración de la luz hacía que especies de diferentes profundidades vieran diferentes colores, ¿no? Y esto estaba asociado a cómo elegían pareja, y cuando el humano empezó a intervenir en estos ambientes naturales y cambió las propiedades de la luz que entraba en el agua, dos especies que estaban separadas empezaron a hibridar. Y entonces es como que se colapsa el proceso de especiación. Las
juanitas se usan para acuarios y yo creo que es algo que vamos a tener que empezar a tomar más serio, porque se ha visto en otros grupos animales, ¿no? O en otros grupos de peces, cuando la presión por obtener especímenes para el acuario se vuelve muy intensa, también esto lleva a poner a las especies en riesgo. Entonces creo que es algo que se tiene que llevar en consideración. Hoy en día no hay un mercado formal, digamos, de que se críe y se venda, o por lo menos que yo sepa acá en Misiones, pero sí puede ser, digamos, potencialmente peligroso, porque son muy lindas, son muy llamativas, tienen comportamientos muy interesantes, entonces sí, por eso es que la gente se atrae mucho por los juanitas para el acuario. En nuestra colección no teníamos muchos especímenes, teníamos sí algunos especímenes que fueron colectados por otros integrantes, pero más que nada como material que surgía en la colecta. Pero yo ya durante mi doctorado hice varias colectas con mis compañeros, ¿no?, de Brasil y mis compañeros acá de Argentina, y tenemos suficiente material como para estudiar varios años. Lo interesante es que, porque nosotros trabajamos con genómica, entonces una vez que uno secuencia el ADN de estos individuos, la cantidad de información que uno obtiene es tan grande que tenés para trabajar muchísimos años. Este tipo de estudios tiene una importancia para el conocimiento general, ¿no? Porque hoy en día estamos frente a extinciones masivas, ¿no?, por todo lo que es el cambio climático. Y en realidad uno, como investigador, todavía no entiende muy bien cuáles son los factores que llevan al surgimiento de nuevas especies. Entonces, si todavía no sabemos cómo surgen, cómo podemos también proteger ante la pérdida de especies. Hay un montón de cosas que se pueden prever o que se pueden decidir en términos de conservación si uno sabe cuál es el estado de esas poblaciones.